Chanchito, su carne de res, su pollo, con su choclo, su papa y sus cremas, ¿no? El agua, la gaseosa. Fue un tiempo muy, muy bueno. Y nuestra conversación interesante, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que trataron fue si el papel higiénico teníamos que echar al inodoro o al tacho, ¿no? Pero bueno, ahí dentro de, bueno, lo digo en son de broma, pero eh, hubieron momentos así de conversar, pues, un poquito en broma, pero en otros momentos también conversar en serio y generar o desarrollar más nuestra amistad, ¿no? La amistad que Dios nos ha dado, esa unidad que Dios nos ha dado, desarrollarla allí, ¿no? Luego también, y ahí pues quien estuvo allí con la batuta fue Néstor, ¿no? Guiando ese tiempo. Y luego también la reunión de adolescentes que hubo, más o menos también en ese tiempo, en la tarde, ¿no? Donde pues se reúnen allí, ¿no? O se abrió ese tiempo para que aquellos jovencitos, ¿no? Jovencitas de esa edad, de esa etapa, también puedan tener un espacio para conocer al Señor, ¿no? Y ahí estaban pues María Gracia, Elisheva también apoyando en ese espacio, ¿no? Y así hay, por ejemplo, los niños, los jóvenes después se reunieron también, ¿no? Los jóvenes adultos también se reúnen los sábados. Y hay tiempos muy, muy ricos, ¿no? En cuanto a generar pues relaciones personales en medio de generar esa relación personal con nuestro Señor, ¿no? Y como iglesia gozamos de eso, disfrutamos de eso. Y algo así también se nos describe en la iglesia en Hechos. Vamos a leer. Les invito a que me acompañen leyendo Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿no? Hasta el 47. Hechos 2, 41 al 47, dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es luz para nuestra vida, en cuanto nos muestra cómo vivir en medio de este mundo. Nos muestra cómo nosotros, Señor, vamos conociéndote mientras que vamos avanzando en crecer en tu palabra. Vamos conociendo tu palabra. También, Señor, nos muestras cómo somos nosotros mismos, porque tu palabra también es como un espejo que muestra nuestra realidad, cómo está nuestro corazón, nos muestra cuánto necesitamos de ti. Gracias, Señor, por esa tu palabra, que ocupa un lugar central dentro de este tiempo también en el cual te estamos adorando. Dirígenos, Señor, para que tu palabra entre en nuestro ser como esta semilla que es y germine dentro de nuestro ser y lleve fruto en nuestras vidas. Para esto sabemos que nosotros también tenemos que estar prestos, atentos, dispuestos con humildad a recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estuvimos viendo una serie relacionada a la Semana Santa, ¿no? Y dentro de esta serie pues vimos, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde allí le recibía pues todo Jerusalén, digámoslo así, una gran cantidad de personas, una multitud de personas recibiendo al Señor Jesús, diciendo: bendito es el que viene en nombre del Señor. Pero luego muchos de estas mismas personas que recibieron a Jesús anunciando esto, también anunciaron otra cosa: crucifícale.
porque eso dice el relato bíblico, ¿no? Que la gente pidió que Jesús muera, ¿no? Y luego recordamos pues la muerte de nuestro Señor Jesús, anunciando, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego continuamos viendo esta serie, cuando nuestro Señor resucita, ¿no? Venciendo pues al pecado, a Satanás y venciendo a la muerte, para darnos a nosotros una nueva vida. Y vimos también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la importancia vital, esencial dentro de este proceso de entrega de nuestro Señor, que es pues el irse, por ejemplo, para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, a estar con nosotros. Pero allí no termina la historia, ¿no? Falta algo más dentro de este proceso que de manera, el texto bíblico nos lleva a reconocer de manera, digámoslo así, natural, y es el inicio de la iglesia, ¿no? El nacimiento de la iglesia de manera concreta, ¿no? Que se ve en Hechos, después de la ascensión de Cristo. Y una pregunta es, ¿no? ¿Cómo se hace uno parte o cómo uno participa de la iglesia, ¿no? Entendiendo que la iglesia es el conjunto de aquellas personas que fueron salvadas por Jesús justamente porque Él fue a la cruz, resucitó y ascendió, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en mi vida, ¿no? O tiene que ocupar la iglesia en mi vida, ¿no? ¿Y cómo participaré yo en medio de la iglesia, ¿no? He visto algunos obstáculos que vamos a ir mencionándolos, o también nuevamente vamos a ir mencionándolos algunos momentos que impiden o estorban en cuanto a vivir como iglesia. Uno de ellos en esta era, uno de ellos es el individualismo, que es fuerte, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura desde ya algunas décadas atrás, ¿no? Donde cada uno pues se inclina hacia sus intereses, donde cada uno se inclina hacia sus planes, proyectos personales y se cierra allí, ¿no? O ya, a lo familiar, ¿no? Los planes o intereses familiares y uno se cierra ahí, lo cual no es malo tener intereses personales y familiares, el problema está en cerrarse allí, nada más, ¿no? El otro obstáculo que vi es el activismo. Y en Lima pues experimentamos de manera fuerte esto, la exigencia laboral, la exigencia de los estudios también, de la carrera, esa competencia que sufrimos, ¿no? En nuestra sociedad, que alguien le llamó la carrera de ratas, ¿no? Porque es una carrera en donde uno nunca va a llegar a algún lugar y siempre va a estar dando vueltas por allí. Ese activismo muchas veces obstaculiza, he visto, el que vivamos en iglesia y como iglesia. Y lo último, también ha surgido en este tiempo, he observado, es el mal uso de lo virtual, de los medios virtuales, ¿no? Cuando uno usa de mala manera, ¿no? El acceso pues a cualquier forma del internet, también he visto que esto daña al hecho de vivir como iglesia y en iglesia, ¿no? Y aquí está una vez más la pregunta, ante este contexto, ¿no? En donde cada uno pues se interesa por sí mismo, donde cada uno tiene una gran presión en las actividades que realiza o responsabilidades que tiene, los cuales en esencia no son malas, pero llega un momento en los que cuando uno se deja gobernar por esas actividades o responsabilidades, es que atenta pues contra la vida de iglesia, en iglesia, o la virtualidad igual, ¿no? El internet es una herramienta muy útil e importante, pero a veces ocurre que esto empieza a estorbar. Pero uno invadido por todo esto, de repente se puede preguntar, ¿debo involucrarme en una iglesia local para vivir la salvación que tengo en Jesús? ¿No la puedo vivir yo solo? ¿No puedo vivir mi cristianismo yo y Dios, Dios y yo? ¿No es una relación personal nada más? ¿Para qué la iglesia, no? Y tengo tantos medios ahora virtuales, ¿no? Para escuchar prédicas, estudios, entonces, ¿tengo que vivir como iglesia y en iglesia? ¿Es necesario? ¿No?
Y además tengo muchas ocupaciones, ¿no? Muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, mejor no sería manejar mi propio horario, ¿no? Para mantener mi relación con Dios nada más. ¿Es necesario vivir en iglesia? Y vamos a ir viendo en base a estos textos que leímos al comienzo, dando algunas respuestas para decir que sí, si es necesario, es importante, es vital para ti y para mí vivir en iglesia, vivir participando, involucrado en una iglesia local. En primer lugar, ¿por qué? Porque Él es el plan de Dios. El plan de Dios fue establecer que todos los salvos sean parte de la iglesia. ¿En base a qué digo esto? Bueno, la Pascua, ¿no? Nos ayuda a entender que la salvación, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo fue planificado detalladamente y desde la eternidad, ¿no? El mensaje, el significado de la Pascua, ¿no? La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y la salvación de sus vidas, apuntan pues a la realidad que Jesús hizo en la cruz, la salvación para toda persona que cree en Él, ¿no? De la muerte y ser librada de la esclavitud, ¿no? La Pascua era una forma de enseñar no solo a Israel, sino que al mundo, y preparar a todos hacia ese plan real, hacia ese plan que estaba desarrollándose a través de la historia para la salvación en Jesucristo. Y eso me lleva, como les dije hace un momento, a entender que Dios tenía un plan desde antes de la eternidad, desde antes de la creación, en la eternidad, para nuestra salvación, y que lo anuncia a través de la historia. Bueno, hay otra festividad, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y esta fiesta de Pentecostés nos muestra también, así como la Pascua nos ayuda a entender que la salvación es un plan para Dios, nos ayuda a entender la fiesta de Pentecostés, que la iglesia también estaba dentro de ese plan de la salvación. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que se realizaba 7 semanas después de la Pascua, ¿no? Y esta fiesta era llamada también la fiesta de las cosechas. Allí, en esos días, los que eran parte del pueblo de Israel, pero que vivían pues en muchos lugares alrededor y más allá de Jerusalén, iban a Jerusalén. ¿Para qué? Para llevar sus primicias, sus primeras cosechas, y las presentaban delante del Señor. Pero a la vez ellos recordaban en esa festividad cómo es que el Señor se manifestó con fuego en el monte con Moisés para entregar la palabra de Dios al pueblo, las leyes, al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. En esta fiesta se recordaba eso, ¿no? Y allí se me pararon las antenitas, como quien diría, porque en Pentecostés, ¿qué ocurrió? ¿No? Lenguas de fuego, ¿no? Y también había una promesa, ¿no? Que el Espíritu Santo sería pues derramado en todos, y allí se cumplió, pero también otra promesa, que la ley estaría ¿dónde? En el corazón de cada uno, ¿no? Qué relación tan hermosa, ¿no? Que esta fiesta preparaba o nos mostraba cómo es que el plan de Dios era ese, formar una iglesia. Pedro, ante este evento que surgió, ¿no? Y recordemos todos, ¿no? Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, Pedro predica luego, ¿no? En Pentecostés, explicando lo que sucedía, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente escuchaba pues a los discípulos hablar en diferentes idiomas que ellos no conocían, ¿no? Y los que escuchaban en su propio idioma se asombraban, ¿no? Escuchaban pues las maravillas de Dios, y otros que no sabían de los idiomas les escuchaban y decían, estos estarán borrachos, comentaban eso porque no entendían lo que ocurría. Entonces Pedro se levanta a explicar qué es lo que ocurría, ¿no? Y aquí en este momento, ¿no? En este contexto, ¿no? De la fiesta de Pentecostés, donde se inicia la iglesia, es que se describe en Hechos, el 2:9, se describe quiénes estaban allí, ¿no?
Dice, voy a leerlo. Aquí hay se menciona personas de diferentes lugares. Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. De diferentes pueblos, de diferentes lugares allí presentes, viendo cómo es que se iniciaba la iglesia. Un evento público maravilloso, asombroso, como en el de Jesús. Cuando Jesús murió, también mucha gente de muchos lugares estaban allí, testigos de lo que sucedía. Todo aquel que recibe la salvación es hecho parte de esta iglesia que nuestro Señor planificó iniciarla. ¿Cuál es la naturaleza de ese hacerse parte de la iglesia? Pues la iglesia, la Biblia nos enseña que es más o menos así, como un órgano que forma parte de un cuerpo, ¿no? Como un hígado, un riñón, algo así. Somos nosotros hechos parte de la iglesia. Es importante, esto me lleva a reconocer algo, que tú y yo, por ejemplo, somos importantes para el resto del cuerpo, ¿no? De la iglesia. Ocupamos un lugar importante. No solamente ocupamos un lugar importante, sino que somos valiosos, como el resto del cuerpo también, ¿no? Tú eres valioso, eres útil y eres necesario, eres necesaria, porque cumples, por ejemplo, una función vital dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Ahora, claro, queda a cada uno preguntarnos si estamos cumpliendo esa función vital, que es tan útil y tan importante para el resto de nosotros, ¿no? Y también a la vez recibes beneficios también de los demás, como el pulmón recibe beneficios del corazón, de los otros órganos del cuerpo. De la misma manera, tú recibes beneficios también de la función que cumplen los demás miembros de la iglesia. Y este es el nivel en el cual nos pone el Señor como parte de la iglesia. No dejemos entonces que nuestro individualismo, que nuestro activismo o nuestra virtualidad mal usada intenten estorbar este plan maravilloso de Dios, de vivir siendo parte de la iglesia, pero no de nombre, por supuesto, sino como un órgano, ¿no? Que funciona, que está allí presente, recibiendo y dando. Así, a ese nivel. Seamos intencionales entonces en seguir este plan de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿debo involucrarme en una iglesia local para vivir mi salvación en Jesús? Sí, es necesario vivir así, porque Dios lo planificó. Otro punto, el segundo punto que podemos ver aquí es ¿por qué vivir así dentro de la iglesia? Es porque Dios estableció que el medio para tu edificación en excelencia es la iglesia. Dice en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué enseñaban los apóstoles, no? Y yo sé que muchos de ustedes tienen la respuesta, ¿qué es lo que enseñaban los apóstoles? En Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y esto es lo que hacían los discípulos, enseñaban todas las cosas que Jesús mandó, haciendo nuevos discípulos. Entonces, los apóstoles se dedicaron a enseñar a los demás para que los demás conozcan a Jesús a la misma manera que ellos conocieron a Jesús, de la misma forma en la que ellos conocieron a Jesús. Por eso en primera de Juan 1:3 dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes. Lo que ellos vieron de Jesús, lo que ellos escucharon de Jesús,
lo daban a los demás. ¿Para qué? Para que los demás también sean discípulos de Jesús. Y esto hasta hoy, nosotros también, ¿no? Buscamos aprender, conocer a Jesús para ser también seguidores, para ser discípulos de Jesús. Cristiano y discípulo son sinónimos, ¿no? Algunos tienen una idea o piensan que un discípulo es diferente a un cristiano, ¿no? Un discípulo está en un nivel un poquito más elevado, ¿no? Pero es un error. Un discípulo es uno que sigue a Jesús para aprender de Jesús y vivir como Él. Bueno, un cristiano es eso, es un seguidor de Jesús que busca aprender de Jesús para vivir como Él. Los apóstoles enseñaban de Jesús, enseñaban su doctrina, enseñaban sus obras y enseñaban también de las actitudes de Jesús. ¿Para qué? Para que los nuevos salvos sigan a Jesús, así como los 12 siguieron a Jesús. Y esto es pues hacer discípulos. Los nuevos convertidos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto nos lleva en primer lugar a reconocer que es algo en lo que deben perseverar, en lo que perseveraban ellos, ¿no? Se dedicaban, o en otra versión dice perseveraban, ¿no? Es continuar siempre en este proceso. O sea, no es como en un colegio, ¿no? Empiezo primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, termino, me gradúo. No es así, ¿no? Sino que es un proceso constante de aprender la palabra de Dios. Es un desarrollo permanente para toda la vida. No estamos en un colegio, en una universidad, estamos en una iglesia. No hay mejor explicación que esa. En un grupo de creyentes que busca conocer cada día más a Jesús para vivir como Él. Estamos allí, ¿no? Por lo tanto, el perseverar en las enseñanzas de los apóstoles es un estilo de vida. Como algunos que dicen, ¿no? Yo he tenido que dejar el azúcar, he tenido que cambiar mi forma de alimentarme, pero no como una dieta, sino como un estilo de vida, o sea, como algo que va a ser permanente en mi vida. Bueno, este principio, ¿no?, de aprender de Jesús es así, o me ayuda a explicar esta verdad, que es algo parte de la vida de todo salvo, de todo creyente dentro de la iglesia. Y estamos todos en ese proceso de ir conociendo cada vez más a Jesús por medio de su palabra. Otro asunto que podemos ver aquí es que este crecimiento como discípulo, ¿no?, es solo en medio de la iglesia. ¿Acaso no puedo estudiar yo la palabra de Dios en mi escritorio, ¿no?, de repente en el campo, leerla y alimentarme de ella? Sí, sí puedes hacerlo y es un tiempo muy importante y especial, pero la edificación total y plena se da solamente estando en medio de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo estudiar yo solo la palabra? Bueno, porque vas a estudiar, vas a conocer la palabra, vas a aprenderla, pero ¿a quién la vas a dar? Esa palabra que vas conociendo. ¿A quién vas a explicarle o enseñarle aquello que vas aprendiendo? ¿En medio de quiénes o con quiénes vas a practicar esa palabra que vas aprendiendo? ¿Cómo vas a aplicar esta palabra que te dice cuando te dice, por ejemplo, que sirvas o que ayudes a otros, si no estás con nadie alrededor? La edificación por excelencia, al conocer a nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, es en medio de la iglesia. Por eso dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, todos mientras que estamos unidos, ayudándonos mutuamente, allí es cuando vamos siendo edificados. Es por eso que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles como iglesia, unidos, juntos, ¿no? Ser enseñado y enseñar. Este proceso, por ejemplo, forma el carácter también, ¿no? Esa convivencia en donde pues aguantan mis defectos, donde yo aprendo a soportar a los demás,
donde yo aprendo a ser humilde con los demás, va formando mi carácter. Y esa es parte de esa edificación por excelencia que encontramos en la iglesia. Nosotros podemos disfrutar de lo mismo que estos discípulos, que estos convertidos en hechos disfrutaban. Nosotros podemos disfrutar de ser discípulos de Jesús, dedicándonos continuamente a aprender la Biblia, juntos. Si lo hacemos, estaremos aprendiendo las enseñanzas de los apóstoles de las que se dicen aquí, que están en las Escrituras, en la palabra de Dios. No dejemos entonces que nuestro individualismo, que nuestro activismo, que nuestra mala forma de usar el Internet, la virtualidad, estorben en los planes de Dios de vivir siendo parte de la iglesia. Seamos intencionales en seguir este plan de Dios para disfrutar del ser edificados, del ir madurando en Cristo. Por cierto, por ejemplo, yo he estudiado y he enseñado también por internet aún antes de la pandemia. Y a mí me gusta estudiar por internet, me gusta, he llevado muchos cursos por internet, pero he notado esto, que hay una diferencia entre llevar estudios académicos con el relacionarme con alguien personalmente. Es diferente. El internet es una herramienta muy útil, ¿no? Yo la uso y a mí me gusta mucho, pero hay aspectos que no cubre el internet, que no suple el internet, como es ese encontrarme con alguien y verle, pues, cuando me habla, ver cómo está, qué comunica su cuerpo, ¿no? Qué comunica la persona con sus expresiones físicas y verle allí y notar esos sentimientos que comunica la persona al hablarme. Eso no lo logro, no lo veo en internet, en una comunicación virtual, ¿no? O sea, me pierdo de varias cosas en esto. Entonces, ese mal uso del internet tiene que ver con ese hecho, creer que el internet va a suplir o va a ser suficiente para desarrollar relaciones personales, por ejemplo. Hace una anécdota, ¿no? Hace algún tiempo, cuando empezaba la pandemia y no podíamos reunirnos, empezamos a hacer, donde yo servía, reuniones de oración, ¿no? Y pues estaban ahí algunos hermanos que ingresaron para la oración. Y una de las hermanas, de manera equivocada, o bueno, se olvidó apagar su cámara. Lo ideal es que estén con la cámara prendida, ¿no? Se olvidó apagar su cámara porque ella estaba comiendo su pescado frito, ¿no? Y mientras pues un hermano estaba orando, ¿no? Muy, ¿no? Apasionado al Señor, veía la otra pantalla, ¿no? Donde la hermana estaba, y el pescado todavía estaba cerca de la cámara, ¿no? Entonces veía el pescado y con la boca, ¿no? No tenía la forma de avisarle. Me sentí mal por un lado porque era notorio que no estaba orando con nosotros, no había separado ese tiempo para orar con nosotros, ¿no? Y lo otro pues es que sentí vergüenza por ella, que todos le veíamos, ¿no? Y esta es la desventaja o el defecto del uso de lo virtual, ¿no? Que podemos nosotros tener allí, pero estar haciendo otras cosas para ganar el tiempo, ¿no? Se mezcla con el activismo también. Por ejemplo, puedo poner una prédica y mientras pues voy lavando los platos, voy limpiando, ¿no? Ganando el tiempo. Ahora, pues, si es que yo considero que esa prédica, eso que estoy escuchando, va a reemplazar al culto, o sea, al tiempo de adorar a Dios, no lo está haciendo, ¿no? Porque no estoy adorando a Dios, estoy escuchando algo y pues casi no, ni siquiera al nivel del conocimiento me va a ayudar porque estoy distraído con otras cosas. Mucho menos adoración a Dios, o sea, adorar a Dios no lo estaría haciendo, ¿no? Entonces, ese es el mal uso de la virtualidad. Un buen uso sería pues como un instrumento de reforzar la comunicación, la coordinación, ¿no? Escuchar algunos temas de complemento, pero como vida en iglesia es necesario que estemos así como ahora, en vivo, en directo, en persona, frente a frente, como decía un personaje antiguo, ¿no?
cara a cara. No, no dejemos entonces que nuestro individualismo, activismo, ¿no? o virtualidad mal usada intenten estorbar los planes de Dios de vivir siendo parte de la iglesia. No, una vez más, seamos intencionales en seguir este plan de Dios, de crecer, de ser edificados en medio de la iglesia. Pero nuevamente, nuevamente la pregunta, ¿debemos involucrarnos en una iglesia local para vivir mi salvación en Jesús? ¿Lo tengo que hacer? Sí, porque te rodeas con quienes tienes en común, con aquellas personas que tienen en común contigo algo muy importante y muy especial, y es a Cristo. Dice en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a la comunión. Bueno, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Luego entendemos que también se refiere a ese dedicarse a la comunión, ¿no? Esta palabra comunión, en la práctica, ¿no? Cuando uno analiza esta palabra, ¿qué se comunica con esto? En la práctica se da uno cuenta que tienen que ver con dos cosas, dos aspectos, ¿no? Tiene que ver con aquello que tenemos en común nosotros, ¿no? Y tenemos pues a Dios en común, ¿no? En el trato con ustedes hay algo especial que me hace sentir bien, ¿no? Y algunos de repente ven que yo me sonrío todo el tiempo. Y la verdad es que no me sonrío todo el tiempo, ¿no? Solamente estoy sonriente así cuando estoy en medio de ustedes. Porque estoy alegre de verles. Me siento muy bien de estar con ustedes, porque tenemos algo en común, algo muy especial en común, y es a Dios en nuestros corazones, a Cristo en nuestros corazones, ¿no? Y, y- y yo creo que todos nos sentimos muy bien, o sea, el resultado de ese relacionarnos teniendo a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, bajo nuestro gobierno, nos lleva también a experimentar esa alegría, ese sentirnos bien. Eh, yo encontré amistades en medio de la iglesia, como iglesia, encontré amistades que nunca encontré en otros círculos, en otros lugares. Por lo tanto, el consejo es este, ¿no? Debemos cuidar de no aislarnos, de no alejarnos. No dejemos, una vez más, que nuestro individualismo, que nuestro activismo, que nuestra virtualidad o concepto de virtualidad mal usado intente estorbar esta unidad que tenemos. No dejemos. Otro aspecto de dedicarnos continuamente a la comunión tiene que ver con el hecho de compartir lo que Dios nos ha dado. Y se describe aquí en los versículos que siguen, ¿no? Versículo 44 y el 45. Y voy a leerlo. Dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. En el versículo 46 dice, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Algo que tenemos que observar y cuidar es, por ejemplo, que al dar, no caigas en este error que a veces podríamos caer, de ver a quienes ayudamos como menos que nosotros. Cada uno de nosotros, todos nosotros, y ayer conversaba un tema sobre esto, somos creación de Dios, somos valiosos delante de Dios como criaturas de Dios, pero más aún, cada uno de nosotros pues recibimos un precio muy alto de parte del Señor. Ese precio muy alto que Dios nos dio, que Dios nos puso, es Jesucristo. Dios pagó la vida de Jesús por tu vida, ¿no? Y así debemos de vernos cada uno. Así debes de ver a los demás. Mi hermano, mi hermana, vale ese costo tan alto que Dios pagó por él, por ella. Entonces mi trato que sea de acorde a eso. Está pasando por necesidad, entonces yo soy impulsado a compartir de lo que Dios me dio, para participarle de lo que no tiene, porque le amo y le veo también con ese aprecio, con ese valor que Dios le ha dado.
La compasión, y en la palabra del Señor aprendemos mucho acerca de la compasión, ¿no? La compasión pues no es sentir tristeza por la otra persona solamente, ¿no? La compasión a la que se refiere la Biblia es aquella motivación, aquel impulso que uno experimenta para ayudar al otro, para hacer que el otro salga de esa situación en la que se encuentra, ¿no? Y sí, Jesucristo sintió compasión y aprendemos nosotros también a actuar en ese amor y en ese deseo de sacar a mi hermano de la situación en la que está pasando. Recordemos también que se encuentra mayor bendición en dar que en recibir, ¿no? Y cuando pasas por dificultades, ¿no? Por ejemplo, un tiempo alguien me dijo, no sé si te incomodará que yo te dé esto. Y yo me acordé de esto inmediatamente, ¿no? De cómo Dios pues bendice por medio de hermanos y, y esa ayuda mutua. Y le dije, no me incomoda, más bien me acomoda, ¿no? Y voy a estar agradecido a Dios, ¿no? Y también a ti, hermano, por esto que me participas, porque es bendición de Dios. Y lo recibo con alegría, ¿no? Igual cuando damos también lo hacemos con alegría, ¿no? Y esta forma de dar es la que se practica en la iglesia, en medio de nosotros, ¿no? Aprendamos a dar impulsados por el amor, por este amor a nuestros hermanos, a quienes son parte de nuestra familia, ¿no? Que merece tanto como nosotros, ¿no? El recibir bendiciones del Señor, ¿no? Los que tenían más daban para los que no tenían, pero no se quedaban sin nada tampoco, porque, por ejemplo, leemos que se seguían reuniendo en las casas, ¿no? Todavía mantenían casas, ¿no? O sea, no daban sin quedarse sin nada, ¿no? Sabremos. Ahora, una pregunta que me hago es, ¿cómo voy a saber yo cuando alguien pasa necesidad? Cuando alguien está pasando por alguna dificultad, ¿cómo puedo saber? La única manera que he visto en la cual puedo darme cuenta que alguien pasa por un momento difícil es teniendo una relación con este hermano, esta hermana. Si yo solamente los domingos le saludo y me voy, no converso por lo menos, ¿cómo voy a saber, por ejemplo, que su mamá está muy enferma y le falta de repente algunos pañales? Si no estoy teniendo tiempo con alguien, ¿cómo voy a saber que tiene algún dolor y que en medio de ese dolor viene aquí para adorar a Dios? Pero si no dedico un tiempo a mi hermano, a mi hermana, ¿cómo voy a saber eso? Cuán importante es desarrollarnos, crecer como iglesia, como amigos en Cristo. No dejemos entonces que no dejemos que nuestro individualismo, que nuestro activismo, que esta virtualidad mal usada intente estorbar los planes de Dios de vivir siendo parte de la iglesia, compartiendo con ellos, con los de la iglesia. Y se nota acá también en este relato que hay una distinción, ¿no?, entre los que somos de la iglesia y los que no son de la iglesia, y la prioridad es el compartir y el dar en medio de nosotros. Y luego también, después de eso, el dar también a otras personas que lo necesiten, sin abandonar a nuestra sociedad como iglesia. Tenemos que estar atentos también. Una última vez, como pregunta, ¿debo involucrarme en una iglesia local para vivir mi salvación en Jesús? Sí, porque es la forma en la que Dios quiere que se le adore. Esa es la forma, ¿no? En el versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente al partimiento del pan y la oración. En el versículo 46 dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas. Me parece interesante, ¿no?, donde dice todos los días se reunían en el templo, porque algunos se preguntan, bueno, el templo de Jerusalén, pues no, ya por la costumbre judía. Vamos a ver, Marcos 11:17 dice, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en este versículo dice, más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? En Lucas 2:49 dice, nuestro Señor Jesús hablando, Él le respondió, ¿y por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Se preocuparon de Jesús cuando estaba en el templo, ¿no?, y conversando con los maestros,
y les dice a sus padres, ¿por qué se preocupan? Estaba en las cosas de mi Padre. Y me llamó la atención esto. Es cierto, está el templo de Jerusalén, pero ¿por qué el templo de Jerusalén era tan importante y especial en el Antiguo Testamento? Y yo sé que me podrías responder, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia del templo? ¿El lugar, la estructura o la presencia de Dios? La presencia de Dios. Si no había presencia de Dios, el lugar no era nada. Eran paredes, instrumentos. Esa limpieza, esa, digámoslo así, esa pulcridad que había allí. Una limpieza extrema, muy cuidadosa. El sacerdote también tenía que entrar muy limpio, brillando para reflejarse y reflejar así simbólicamente la necesidad de entrar en santidad. Todo eso no era por el lugar, era porque Dios estaba ahí. Era porque Dios estaba allí. Entonces, nunca debió admirarse, adorarse los objetos, ¿no es cierto? Igual ahora nosotros. Venimos aquí, nos reunimos, pero ¿venimos a adorar las cosas? No, por supuesto que no. Venimos a adorar a Dios, ¿no? Nunca fueron los objetos, siempre fue Dios. Y ellos continuaron, los nuevos creyentes continuaron con esta práctica. Voy a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios en el templo. Y recordemos otra cosa, otro detalle, el partimiento de pan en las casas. Me hizo recordar a la Pascua, donde los judíos en las casas como familia se reunían y partían el pan recordando cuando Dios les liberó de la esclavitud y salvó sus vidas. Y ellos dicen que continuaron eso, adorando a Dios en las casas, porque ahora, ya no de Egipto, sino del pecado, Dios les liberó del pecado y les salvó sus vidas, ya no de morir en esa experiencia de la separación física, sino pues de la muerte eterna. Entonces, esas actividades tienen el propósito de adorar a Dios. Ahora, repasando un poquito las palabras que se usaban, sabemos que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Repasando un poquito esas palabras que se usan para traducir adorar a nuestro idioma, son más de una. Quiero mencionarlas brevemente. Hay una que dice algo así como sebomai, que se traduce adoración, pero que significa temor, significa reverencia, ¿no? Hay otro, letreia, que significa servicio, que se traduce como adoración. Hay otra, latreu, que significa siervo, ¿no? O sea, sirvo, perdón, ¿no? Que yo, un acto de servir, ¿no? Hay otra, liturgia, ¿no? Que tiene que ver más con liturgia, ¿no? Es un deber de hacer algo para Dios, ¿no? Y proskineo, ¿no? Esta tiene que ver con ese mostrar, pues, afecto, ¿no? Es como decir, me inclino para darte un beso, ¿no? Tiene ese sentido esa palabra, ¿no? Y estas palabras son usadas para expresar esa adoración a Dios y muchas veces se traduce en castellano adoración. Pero veo básicamente dos expresiones dentro de la adoración. Una es la reverencia total, una reverencia, un respeto profundo hacia Dios, y el otro también es esa expresión de amor a Dios, ¿no? Entonces, si nos reunimos, no por las cosas que están aquí, sino por ese acto de adorar a Dios, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene ese acto reverente, de sumo respeto y de amor a mi Dios? Yo voy como me da la gana, voy a participar de un tiempo de felicidad y alegría. Bueno, puedes hacerlo así, puedes participar de un tiempo de coinonía, de alegría, pero te vas a perder lo que es mejor y el propósito de ese tiempo, que es adorar al Señor, lo cual es con gran reverencia, respeto y dedicación. Para terminar, vimos ante la pregunta, ¿debo involucrarme en una iglesia local para vivir mi salvación en Jesús? Sí,
¿Por qué? Porque en primer lugar es el plan de Dios, fue el plan de Dios, y Él lo estableció así, que todos los salvos sean parte de la iglesia. Una vez más, sí, porque Dios estableció que el medio para tu edificación por excelencia es como iglesia. Otro sí, porque te rodeas con quienes tienen comunión contigo. Y un último sí, si debo participar, si debes involucrarte, porque es la forma que Dios quiere que se le adore. En el versículo 41 dice, fue así como los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al leer el texto, inmediatamente nos imaginamos a todos los 3,000 reunidos. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, o más que sentido, lo vemos complicado, ¿no? Más bien podríamos imaginarnos pues a estos 3,000 agrupándose en las casas, en diferentes casas, a estos 3,000 pues organizándose para ir al templo en diferentes momentos y adorar a Dios, ¿no? Significa que se agrupaban, se organizaban de acuerdo a esa circunstancia que vivían. Y en otro momento se menciona también de esa ayuda, ¿no? De esa forma de ayudar, por ejemplo, a las viudas. Como hoy nosotros lo hacemos. Necesitamos organizarnos de acuerdo a nuestro contexto, pero el principio no se perdió. Adorar a nuestro Señor. ¿Para qué vengo? ¿Para qué me reúno con iglesia, como iglesia? Para adorar a mi Señor, para expresarle que Él es el primero en mi vida, con mucha reverencia, con mucho respeto, mostrando en mis acciones y externamente también que ese tiempo es el más importante. Es más importante que un matrimonio, es más importante que alguna otra ceremonia. Es el tiempo con mi Dios, es el tiempo con mi Señor y junto con mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.